avanza hacia un tipo de crónica nueva. Es un libro, la crónica del libro breve, que va destilando experiencias personales en las ciudades que visita. Es un libro ideal para leer como lo he leído yo durante un trancazo horizontal, porque es un libro de placer, extremadamente placentero. Pero hay algo que me llamó inmediatamente la atención, que también viaja espiritualmente por los sitios, con una percepción que es material, física, pero que a la vez te va soltando una cantidad de conceptos sin que te des cuenta, a lo largo de situaciones que se van presentando entre el tiempo y el espacio. Y entonces me puse a pensar y dije, claro, es que este es el libro de una cartógrafa que toma en cuenta no solamente la cuestión temporal, que sería lo puramente espiritual, sino también la cuestión espacial. Y asocié inmediatamente con un personaje de un primer libro mío que le estaba mostrando ahora a Cristina, que es un libro de prosas poéticas, Argonáutica, que se refiere al viaje de los argonautas en busca del vellocino de oro. Y quizás sea mi primer poema publicado, el primero de ese libro, que se llama Una cartógrafa. Y asocié a Cristina con ese personaje mío, que tiene una característica muy especial. Es una cartógrafa que delicadamente incluye a los viajeros en las rutas que traza. Es decir, y eso siento que es lo que tú haces. Es decir, en sus cartas de viaje de esta cartógrafa y de Cristina, puedes encontrarte con los rastros de cada uno de los que han transitado previamente esos lugares, al igual que aquí aparecen aquellos amigos con los que Cristina mantiene un diálogo permanente a medida que viaja. Es decir, por primera vez vi hecho realidad una intuición poética de un personaje literario, que es mi cartógrafa. Y, por ejemplo, el libro está dividido en 16 capítulos, aparte un prólogo breve, pero muy aclarador y muy necesario. Y empieza, ya nomás abre, con un capítulo dedicado a Venecia, a una Venecia fractal que se va repitiendo escalón y escalera y pasaje uno tras otro hasta formar ese laberinto maravilloso que es esa ciudad, y que Cristina ve con la mirada, con cierta mirada aprendida de ese gran pintor inglés Turner, que privilegió mucho más la atmósfera de Venecia, es decir, lo que son esos cielos brumosos que quizás nadie había visto antes, en vez de la descripción de la arquitectura, de los edificios, de las calles. Es decir, hizo como una abstracción y no privilegia el ojo, sino la atmósfera. Esas atmósferas que hablan del olfato, hablan de la piel, de la forma en que la humedad se deposita en nuestros cuerpos. Pensé que esa manera de percibir Venecia a través de lo que aprende de Turner tiene que ver con aquello que decía el poeta italiano Cesare Pavese en un maravilloso libro, Lavorare stanca. Cuando habla de esas ciudades italianas, dice que te invitan a detenerte en una esquina a beber la mañana. Y él dice, porque cualquier cosa puede suceder en la calle, puede suceder que el aire embriague. Sensaciones que verdaderamente hoy en nuestros días no existen casi. El libro así entonces comienza por Venecia para constatar que el viaje se cifra hoy en día en el ojo, ella llama ocular centrismo, que domina sobre otras formas de conocimiento. Una teoría de la visibilidad que da cuenta de una manera de viajar dependiente de la foto, dependiente del selfie, para probar al retorno del viaje que se tuvo esa experiencia.
En el segundo capítulo salta a París y a sus famosos pasajes del 19, que hoy serían las galerías comerciales o los malls americanos, por donde deambulan los flâneurs. La traducción más cercana en español serían los paseantes, que callejean mirando escaparates convertidos en escenarios de consumo. Escenarios donde Walter Benjamin descubre la pérdida del valor de uso de las cosas según la necesidad que satisfagan, en pro de un valor de exhibición. Esto ya lo comprueba Benjamin a comienzos del siglo XX. Y con eso se condice con aquello que había dicho Marx: mercancías fetichizadas en escaparates que las ofrecen como objetos de culto capaces de otorgar un poder sobrenatural a quien las adquiere, dice Cristina, y que están en el origen de las catástrofes actuales de nuestro tiempo, catástrofes ecológicas y neuronales que nos aquejan, si tomamos en cuenta el tema de la atención, como discutíamos hace unos días con Esther Sánchez Pardo, que tiene que ver con los artilugios tecnológicos, que hoy en día hay una economía de la atención. Los niños, los jóvenes que ya nacen hoy en día con el móvil puesto, por así decir, están sufriendo las consecuencias neuronales de esa incapacidad de concentración y de, digamos, de responder a sus biorritmos propios, físicos. Entonces, para mí, la lectura de este libro me mostró una beta distinta, nueva. Por eso digo que es un tipo de crónicas, le decía, que aquí no se hace, no es tan habitual, porque está el sujeto lírico, el yo, pero es un yo muy tenue, muy comunitario, muy general. Te identificas rápidamente con esos destellos, ahora que nuestras identidades son bastante borrosas, y salvo lo que nos une a través de los signos externos, del tema de ser o no ser mujer, de todo eso que está aquí muy presente, como vamos a ver. Pero no encuentro aquí una identidad per se, con todas sus taras que se impone, como en los libros clásicos de viaje. Hay una identidad fuerte que prácticamente da la impresión de que viaja para confirmar lo que ya sabe. En cambio, esta identidad que aparece aquí se va construyendo a lo largo del relato. Se construye a medida que está en un sitio y le van pasando cosas. Eso que llama Cristina conocimiento situado, que tiene que ver con el aquí y ahora. Esto trae la secuela del viaje, decían los franceses, esa célebre fórmula, le voyage forme la jeunesse, es decir, el viaje como escuela de formación, en el sentido de aprender a reconocer al otro con su diferencia, en vez de solamente tolerarlo. Eso, por ejemplo, sería una de las ventajas de esta forma de viaje. Sin embargo, y esto ya para terminar la impresión que me causa que el libro, antes de pasar al diálogo con la autora, la clave de este libro se me aparece al final, en el ultimísimo capítulo, que es un capítulo breve de 2 folios y medio, que se llama Cuaderno Harley. Esa es la marca del cuaderno de notas, Harley con H y con Y, igual que las motos Harley Davidson. Yo no conocía esa marca de cuadernos, entonces fue toda una sorpresa. Y pienso que lo que se podría decir es que el relato es lo que se dice del cuaderno. El texto del libro es lo que se dice del cuaderno. El cuaderno ha trabajado todo ese año, un año enterito, a lo largo de estas ciudades: Venecia, Roma, Urbino, Buenos Aires, Sicilia. Y al final de eso termina siendo la identidad del sujeto que escribe.
¿Cómo es ese sujeto? Ese sujeto es como el cuaderno Harley. Es flexible, dispuesto a sufrir inclemencias y estrecheces, adaptado a todos los bolsos y golpes del viaje, y esto me encantó, exhalando un aire rockero y suburbial que no puede negar la condición social de la que proviene. No es una viajera del Gran Tour inglés, aquellas duquesas y condesas inglesas que iban a formarse a Italia en el 19. Y este cuaderno termina entregando unas páginas finales de enorme sabiduría, pues manoseado y gastado como está, evoca esas ruinas industriales, esos paisajes del 19 a los que el paso del tiempo, dice Cristina, les ha concedido el alma. Y descubre que, al contrario de lo que dice la Iglesia, con el alma no se nace, con el alma se muere, como la densidad de alma que adquirió su cuaderno cuando estaba llegando a su fin. Y podríamos decir, parafraseando a Machado, que ese cuaderno hizo alma al andar. Bueno, ahora vamos a empezar el diálogo. Gracias. A ver, hasta a mí me gusta el libro cuando te escucho. Esto de que haya una presentación y otra y tener en compañía de gente que con esa profundidad de lecturas, como en el caso también de Noni, por supuesto, pues al final uno acaba aprendiendo sobre lo que ha escrito, y la verdad es que es maravilloso este proceso segundo de escribir un libro, en serio. Y creo que hasta lo acabas comprendiendo y viendo desde otro punto de vista, desde Umberto Eco, que la obra en general era abierta y que tenía un libro tantas interpretaciones como lectores. Pues en este caso se va enriqueciendo, y muchas gracias, se enriquece muchísimo. No sé si quieres que comente algo de lo que a lo mejor has dicho. Sí, vale. A ver. En esto de los viajes, qué interesante lo de que la identidad se construye en el camino, o lo que hemos dicho del cuaderno, lo que ha dicho Noni del cuaderno, que se escribe, que adquiere densidad de vida solo también, ¿no? Esto me parece lo más interesante, porque en la teoría del viaje es verdad que siempre andamos hablando de los viajes y de esa primera época en la que eran los exploradores y los conquistadores, una segunda etapa del viajero romántico, que es la que más nos gusta recordar a todos en la teoría de los viajes, el viajero romántico que viajaba y hacía el Gran Tour por Italia, y esos viajes que duraban un año en el que a uno le daba tiempo de vivir los paisajes en los que estaba, los cambios climáticos, conocer a la gente, conocer el lugar. Esos viajes eran maravillosos del siglo XIX y realmente hacían al viajero y lo convertían en otra persona, y había una maduración, un conocimiento, todo. Con la industria del turismo de masas y con los viajes ahora, pues esto ya cuesta mucho, porque vamos todos a una velocidad que en un tiempo nos movemos en un espacio sin distancia y en un tiempo sin demora, y vamos corriendo de un sitio para otro. Esta nueva etapa de los viajes, en la que en realidad se le tritura el alma al viajero clásico, ¿no? El aura esa que podía tener, pues creo que tiene una teoría de la visibilidad asociada, que es lo que a lo mejor un punto crítico que he puesto en valor en este libro, que puede ser lo más novedoso, y es relacionar esa teoría de la visibilidad, como el viajero, el turista contemporáneo la utiliza para fotografiar todo lo que encuentra y de alguna manera capitalizar el viaje a través de la imagen, ¿no? Esto que cuento, que yo muchas veces, o sea, no voy buscando, como ha dicho Noni, esto que cuento muchas veces me sucede porque llevamos 1000 lecturas en la cabeza, los que nos dedicamos a dar clase, y además viajamos, y viajas con las 1000 lecturas, como me pasó en Venecia, y vas viendo cómo todos los viajeros fotografían y fotografían sin parar, y vas pensando en esta teoría visual de que al final nos hemos convertido un poco en
en este tipo de persona que si no enseña la imagen parece que no ha habido experiencia del viaje, ¿no? Y toda esta manía de capitalizar a través de la imagen la experiencia propia de viajar. Pues esto me parece que era un tema interesante para señalar, ¿no? Y yo creo que en Venecia Fractal, en Crónica de lo Visible, pues aparece un poco. Digo por lo que me has preguntado del ocularcentrismo. Sí. Lo del conocimiento situado. Ah, sí, es verdad, sí. Eso me parece, sí, ¿no? Sí. Porque dices que lo que más te interesa es, más que escribir un libro de ensayos, es bajar a la calle, ser un sujeto con un cuerpo y vivir un acontecimiento sobre el que poder reflexionar. Sí. Y entonces ahí hablas del conocimiento situado y más adelante hablas también del conocimiento que es una deducción, porque el conocimiento se adquiere a partir de la experiencia, como Arquímedes en la bañera, por ejemplo. Sí, a la hora de escribir ensayo también tenemos, bueno, quizás lo que permite el viaje y lo que permite caminar y ser un flanerí tipo Benjamin y esta experiencia de la modernidad también a la que podemos volver, en la que se fue sujeto del relato social caminando por las calles y viendo cómo las calles se transformaban, realmente la modernidad consistió en esto. Por eso tanta literatura de los flanerís y tal, las grandes ciudades que crecen, los edificios que se hacen, Benjamín paseando, bueno, ese era el sujeto del relato. Pero ese sujeto del relato, de alguna manera, la mujer tiene que entrar en él. A las mujeres cuesta más visibilizarse en el espacio público, puesto que tenemos muchos impedimentos, como decía Virginia Woolf, muchos obstáculos para caminar con esa tranquilidad, y somos más vulnerables que el hombre. Entonces, el tomar el espacio público, hacer de flanerís y vivir también la experiencia del relato social me parecía importante, y me parecía importante también desde la mujer reivindicar en el prólogo ese conocimiento situado que nos permite el aquí y el ahora de estar en un sitio y vivir exactamente igual el momento. Está un poco tomado del pensamiento feminista, del conocimiento situado, pero efectivamente a la hora de hacer el ensayo, o a lo mejor tratar temas o ideas que he podido repartir por el ensayo, decidí no partir del ensayo tradicional en el que uno busca, por ejemplo, voy a hablar de mujeres y espacio público, entonces puedo coger toda la bibliografía y empezar a tratar este tema, sino diluirlo, a lo mejor espacializarlo y diluirlo en viajes, y en un viaje hablar de esto y otro viaje hablar otro, ¿sabes? Eso me parecía además en sintonía con lo que se llama el pensamiento situado, que hacer un ensayo deductivo con todas sus tesis y sus esto. Bueno, no sé, me pareció más fácil. Como lo que tú dices luego, en la segunda parte del libro, ya cuando avanzas hacia el conocimiento, cuando metes un poco más lo de en Sicilia, lo de Platón, las cartas de Platón y lo de Aristóteles, ese pensamiento caminado, donde te van sucediendo las experiencias, lo que le pasó a Pitágoras cuando descubrió que la Tierra era redonda, en esas páginas magníficas que tú escribes aquí, un conocimiento peripatético, en definitiva, de pie, caminado. Sí. Sí, es que hay mucho conocimiento caminado y tenemos que seguir reivindicándolo, y sobre todo también las mujeres, que yo creo que ahí hay que seguir tirando esas flanerís que empezaron ya en el siglo XIX a caminar, y sobre todo, por supuesto, Virginia Woolf y muchas escritoras que han hecho del paseo el verdadero tema de su relato muchas veces, y que han hecho del caminar una experiencia literaria. Me acuerdo ahora de Rebecca Solnit en su libro Wanderlust, que decía que era un ejercicio de democracia y de fortalecimiento de la sociedad civil que las mujeres caminaran con tranquilidad. Pero no recordamos pasajes, por ejemplo, cuando hablo de mujeres y espacio público, determinados de la historia nuestra en los que caminar tranquilamente pues fue casi un acto de transgresión, pero es que en países como Irán caminar tranquilamente con la policía de la moral para la mujer es un acto de transgresión. Quiero decir que eso te digo. Entonces
no sé cómo hemos llegado a este tema, pero bueno, pero está ahí, sí. Sí. También hablas, relativo al viaje, del instante versus el acontecimiento. Ah, sí, qué divertido. Bueno, este tema es muy de Benjamin, porque es verdad que Benjamin caminaba, y lo dice, hay mucho de Benjamin en el libro, con esa sensación de, decía, bueno, ¿cómo ser un caminante, un viajero? Y él decía que caminar con un sentido, como decía, teológico del acontecimiento. O sea, que todo lo que te pase pudiese ser una revelación. Entonces, la verdad es que pienso muchas veces que ese a lo mejor es el auténtico viajero que de verdad disfruta del viaje y que no está en las rutinas del viaje turístico, del turismo de masas, que es el viajero que viaja con esa apertura al mundo en el que cualquier cosa que le pasa le puede transformar. Y en la otra noche, en una comida, en una cena, unos amigos me decían, ¿y cuál piensas tú que puede ser ahora el Grand Tour? Y la verdad es que nos dio risa a todos, porque pensamos, bueno, ¿qué puede ser ahora en el turismo de masas una experiencia maravillosa, un viaje cuando está todo rutinizado y tal? Claro, un viaje en el que lo que te sucediera realmente madurara un poco tu conciencia o adquirieras conocimientos nuevos o... Bueno, pienso que cada uno tiene su Grand Tour, tiene su viaje. Yo lo cuento el mío, me atrevo a contarlo en el Camino de Santiago, que para mí, aunque duró 5 días, pues sí me supuso que algo me cambió por dentro en ese trayecto, ¿no? Pero contaba lo de la risa porque decía uno de los que estaban cenando, pues realmente el Grand Tour sería que una compañía de locos te pierda las maletas y te deje perdido pues, por algún lugar del mundo, porque ahí sí que sería realmente un viaje de enfrentarse no sé, a inconvenientes y a cosas que te saquen de la rutina, algo así, ¿no? Claro, bueno. Y la diferencia entre instante y acontecimiento. Ah, sí, sí. En el cómo utilizamos muchas veces lo que se llama en el ecosistema visual, los medios de reproducción de la realidad, la fotografía y todo esto, efectivamente lo que está pasando ahora es que viajamos para fotografiar, para generar documentos audiovisuales que luego se sube a las redes como si fuera un capital visual y estamos continuamente mostrando este acontecimiento de yo estoy aquí, yo estoy haciendo esto ahora mismo y estoy delante de este monumento. Esa privatización de los ojos y de la experiencia ante los demás, ¿no? Que al final, pues que a lo mejor la fotografía tuvo otros usos que eran más un documento de voy a fotografiar este monumento, pero no necesariamente tengo que salir yo puesto en la fotografía. Es que esto lo comentaba también con mis alumnos de Bellas Artes, que todos recordamos la cola de gente que quiere fotografiar a la Gioconda, pero ahora vas al Louvre y la cola es del que se quiere hacer el selfie con la Gioconda y todo el mundo se hace el selfie. Es decir, efectivamente en la experiencia de lo visual hemos cambiado y andamos en ese mundo de privatización continua incluso de lo que vemos, de los ojos, de todo. Y eso nos hace perder, creo, que nos hace perder muchos lugares comunes y mucha parte de la realidad que compartimos todos. Sí. Y sin duda también pienso que eso nos produce un déficit de comunidad, de proyectos de grupo social y de proyectos de emancipación juntos. Individualiza la experiencia. Sí. Se hace extensiva a los demás, se apropia uno del monumento de turno, ¿no? Sí. Por eso tú hablas de estirpar, fotografiar, estirpando el deseo de exhibirse, de tener el tiempo un instante y disparar. Y hablas de aquel zaguán de Buenos Aires, en la calle Quintana, cuando fuiste a ver la casa de Borges. Es verdad, ese momento fue único. ¿Podrías contarnos cómo fue? Pues fue maravilloso, porque estuve asomada a la puerta y veía todo el suelo ajedrezado y al final la portería donde están estos señores con levita, que también se merecen un día todo un reportaje fotográfico, los porteros de las casas de Buenos Aires, de esa zona de lujo, sí, son increíbles. Bueno, pues ahí está el hombre y yo decía, ay, a ver si se va, porque no quería fotografiarlo, no. Había que ver todo el espacio entero, la estancia entera y no sé cómo, el hombre de pronto se levantó, se fue y nos dejó ahí a lo lejos la lamparita que tenía encendida y la verdad es que fue una fotaza, como dicen mis hijas, fue una fotaza. De la portería de la casa donde Borges había escrito el Aleph,
creo que era el Aleph. El Aleph, nada menos. Nada menos. Que es como el centro del universo, sí, ¿no? Sí, qué foto más buena. Sí. Y desde el título de tu libro avisas que lees a contrapelo las señales de tu tiempo, sí. También como Benjamin sí. o Virginia sí. Woolf, y te refieres a la mirada oblicua. ¿Podrías hablarnos de esto? Sí. De leer a contrapelo. Sí. Pues sí, a contrapelo fue una palabra que se me cayó del libro. Estaba revisando me parece que era el capítulo de Benjamin, y Benjamin, que al que otros coetáneos suyos como Krakauer lo llama trapero social, porque él camina mirando siempre los desechos, también camina por París, por las calles de París, y se para en los escaparates y en los sitios más raros se pone a reflexionar sobre el marxismo, la estética, el psicoanálisis, lo que se le ocurre, porque la cabeza de Benjamin también es una curiosidad filosófica, aunque está en la escuela de Frankfurt con Adorno y compañía dentro de lo que sería la crítica marxista, pues él lleva en la cabeza la cábala, el psicoanálisis, lo lleva todo, y la verdad es que en ese sentido Benjamin, pues fíjate, ahora es de los que más se leen y se releen, ¿no? Por las intuiciones que tiene, porque es un pensador intuitivo. Y en esto de leer a contrapelo me gustó, porque es verdad que Benjamin lee a contrapelo también la realidad social por la que él se está moviendo, y es capaz de hacer pronósticos mirando esa realidad, con lo cual ya es maravilloso como pensador. Y nada, y fue que en ese sentido incorporé la palabra al título, la había quitado de un texto y de pronto se me cayó en el escritorio y ahí andaba y no se iba y no se iba, y no sé cómo la recuperé y dije, pues esto es lo que le va al título, Crónicas a contrapelo. Claro. Por lo que sea, mira, parece que funcionó. Y luego también, Virginia Woolf, hay un texto de Virginia Woolf, sí. por ejemplo, sobre la velocidad a partir de un coche que debe pasar, sí. Es absolutamente deslumbrante, lo toma Virilio, el teórico de la velocidad, porque es la primera gran descripción así. No te dice lo que está pasando y luego te enteras que es un coche, que estás viendo, no sí. que estás ni borracho ni ebrio, sino que estás arriba de un coche viendo con velocidad las calles, ¿no? Y tú hablas también mucho de la mirada oblicua. Sí. Que la utilizas en varias ocasiones. Sí. En Sicilia, después de todo esto, pues, a ver, tiene dos lecturas, creo. Sí, a ver si las recuerdo las dos. Tenías una primera lectura, que el mirar oblicuo, como quien va por la calle y oblicuamente mira de golpe un escaparate y descubre alguna chuchería, que es el caso de Virginia Woolf, por ejemplo, y también de Walter Benjamin, que son los primeros en fijarse en chorraditas y se van dando cuenta ahí cómo empiezan a haber mercancías por la galería, gratuitas, como la tienda de 100 pesetas que no sirven para nada. Y entonces ahí empieza a haber un cambio social muy grande, ¿no? Esa mirada oblicua de esos escaparates. Y después está la mirada oblicua en Sicilia de los tipos que, cuando dicen de la mafia, Fernando Yaya, no Leonardo, debe ser un pariente de... Sí, no, hay un error. ¿Es Leonardo Yaya? Es Leonardo. Bueno, ya me parecía, porque digo, debe ser un pariente de Yaya, que es un gran escritorazo siciliano. Que dice, claro, eso de estar queriendo liquidar a la mafia es liquidarnos a nosotros mismos. Sí. Porque de alguna manera esas maneras oblicuas de actuar de la mafia las tenemos tan incorporadas, viene a decir Yaya, que además si hay alguno que ha novelado y ha pillado bien esa época es él, ¿no? Y por eso me llamó muchísimo la atención el tema de oblicuar obliga, ¿no? Sí. Vale. Al principio lo de la mirada oblicua, y aquí hay ópticos de mi familia que saben lo importante que es, que yo lo descubrí con Miguel, la visión periférica.
parece que no, pero la visión periférica, que es la visión que tenemos de los lados, ¿no? Y de tal, es menos privatizadora que la visión que enfoca todo, que enfoca el ojo, que cosifica el objeto, ¿sabes? Esa visión periférica que los ópticos llaman así, pues puede ser una visión oblicua que a lo mejor es más comunitaria porque entorna el objeto que ves, ¿no? Y partir de ahí dije, ostras, pues que me dio a mí por decir, bueno, pues ahora nos vamos a ir a Sicilia con unos amigos y no voy a hacer fotos con el móvil, cosa que voy a mentir si digo que no hice, porque hice fotos con el móvil, como todo el mundo al final. Pero intenté que no hacer tantas y me compré una Polaroid también con la idea de desarrollar un poco una visión diferente del viaje. Y la Polaroid pues es una cámara que no tiene mucha tecnología, pero que te obliga a pensar mucho el objeto que vas a fotografiar, a mirar bien la luz, tal. Y entonces, en ese sentido, la verdad es que el viaje fue muy gratificante porque vas ahí, luego te sale la foto, la guardas unos segundos y luego sale la imagen. Tal. Bueno, pues me pareció maravilloso y me gustó mucho. Entonces, quería ir desarrollando esa mirada oblicua que en el viaje te obliga a tener un punto de vista menos privatizador y menos cosificador. Eso como metodología. Y luego, por otro lado, ya descubrí lo del pensamiento oblicuo, intentando relacionarlo con la famosa frase del gato pardo de la novela, ¿no? De es necesario que todo cambie para que todo siga como está. Y me pareció que todo siga igual. Y me pareció que expresaba muy bien la trayectoria de un pensamiento oblicuo, de es necesario que todo cambie, pero luego la piedra cae y todo sigue exactamente igual. Entonces ahí que andaba yo con lecturas también del pensamiento póstumo y de la dificultad que tenemos los sujetos contemporáneos de elaborar proyectos de emancipación porque nos sentimos muy póstumos a nuestro propio tiempo, porque estas democracias continúan en el movimiento oblicuo de que parece que va a cambiar todo, pero no cambia nada porque cada vez hay más desafección y tal. Pues nada, que estaba en el sitio ideal, que era Sicilia, para pensar todo eso. Y de golpe traes a colación las cartas de Platón, nada menos. Claro, es que la carta séptima de Platón es efectivamente el desencanto político más grande. Claro, y que hay escrito, y además muy bonito, con una belleza. Platón ahí en su carta séptima contando cómo llegó a ir a Siracusa, la isla de Sicilia, al lado de Sicilia, hasta 3 veces en sus viajes a convencer al tirano. Fíjate, Platón, que ingenuo, hasta 3 veces a convencer al tirano de que podía ser mejor persona, y el hombre pues en cada viaje sufrió más, y ya al último, con 60 años, ya pues volvió desencantadísimo, y fue cuando escribe la carta séptima, y que es muy triste, pero que al final pues es muy bonito el desencanto político que tiene. Sí. Que asocias con la época actual nuestra y esa teoría de lo póstumo de Teresa Garcés, ¿no? Sí, totalmente. ¿Y qué diferencia hay entre ser póstumo y ser decadente? Fíjate, pues mejor ser decadente a lo mejor, porque póstumo ya es que ni intentas los proyectos de emancipación, no intentas hacer nada, o sea, ya eres el sujeto que ha perdido la capacidad de soñar tiempos mejores. Durísimo. Eso es durísimo. Y también dices, hay otro amigo muy querido que es Ítalo Calvino, con sus ciudades invisibles, tan tópicas y distópicas, y que sin embargo se van haciendo cada vez más verosímiles. Y tú dices, a través de Ítalo Calvino, compruebas que la organización de las ciudades determina la forma en que nos relacionamos. Aprendes eso de Calvino. ¿Podrías contarnos? Aunque Calvino es muy abstracto, bueno, y yo también, y en la lectura que hice, que empecé a escribir con esta lectura, pero luego ya ¿qué pasa con los libros? Que uno te inspira mucho, pero luego se van quedando atrás, y ya vienen lecturas nuevas. Entonces mi entrada sí fue verdad con Calvino y sus ciudades invisibles, pero efectivamente
Es que hay ciudades que describe Calvino que andaba leyendo a Sakia Saxen y las ciudades estas globales y decía, bueno, si esto ya está en la literatura, sí, ya lo dice perfectamente. Y efectivamente, esas ciudades y las formas que nos relacionamos ya a través de ciudades súper comercializadas en las que todos son, como decía Maraugüe, no lugares, en los que perdemos todos la identidad y nos relacionamos de esa manera tan burocrática. Los aeropuertos, por ejemplo, sí, los no lugares. Sí, sí, me recordaba estas lecturas de algunas ciudades de Italo Calvino y las descripciones que él hace de ellas. Sí, ciudades donde hay partidas pero no llegadas. Sí. Esa no es inolvidable. Ya no me acuerdo, sí. Y Saskia Sassen con su idea de las ciudades globales. Sí. Que hay fronteras interiores, dice Saskia. Sí. No hace falta salir del perímetro de la ciudad. Las fronteras están adentro. Sí. Ese es y un son puramente fascinante. Económicas. Sí. Puramente económicas. Bueno, a ver, también habría otro tema que es el que los cuadernos de viaje te aparecen como método de escritura y como otra manera de viajar. Sí. Que ahora también la estás diciendo a medida que vamos descubriendo nuevas visiones sobre tu libro, porque al final dices leer y escribir también es viajar. Sí. Sí. Bueno, háblanos. No. Sí, estaba pensando en esto. Que también hay un viaje, que claro, que hay un viaje por el escritorio, está claro, y que es el cuaderno, y en el que tienes que trabajar y recordar y tal, lo que has visto. Creo que viajo mucho por el escritorio en este libro, sin duda. Y entonces está el cuaderno de viajes, que es el segundo viaje que uno hace, evidentemente, en el que traes todo a la memoria y lo tienes que reescribir, ¿no? Sí. Estaba pensando en leer algún fragmento, ¿no? ¿Qué te parece? Voy a leer ese de la imagen efímera. Bueno, de Sicilia. Bueno, leo un fragmentito y así, pues, diluimos un poco. Yo lo he visto esta mañana en aquí. Y explico un poco lo de eso. A ver, insenso oblicuo es una expresión italiana que hace referencia a algo que está inclinado respecto a una línea recta o a un plano horizontal. He leído esta expresión en una señal de tráfico en el aparcamiento del aeropuerto de Palermo y entiendo que hace alusión al modo en el que deben aparcarse los coches en esta zona, insenso oblicuo. Al principio me ha extrañado tanto que he subido a la acera para observar la posición de los coches. Efectivamente están aparcados e inclinados en ángulo menor de 90 grados con respecto al bordillo de la acera, la recta imaginaria. Aunque no se trata de la misma posición, esta debe ser la expresión italiana de nuestro aparcar en batería, por cierto, también singular. Pienso en esto mientras fotografío en el claustro del oratorio de Santa Cita la sencillez de la sombra que dibuja un árbol en la pared, un instante sin nombre, sin narratividad, un instante sin más, que no es lo mismo que un acontecimiento. El acontecimiento es la forma de expresión más común de lo visual hoy. Mostrar lo que estamos haciendo en este momento y exhibirlo en las redes sociales. Nada tiene valor si no es expuesto, es más, nada es real si no es mostrado y exhibido. En esta sociedad enferma de espectáculo, el síntoma más claro de la enfermedad es la necesidad de fotografiarlo todo y de mostrarlo en todo momento. Guardo la fotografía en el bolsillo a la espera de los 60 segundos que tarda la imagen en aparecer. Salto un poco porque es muy largo. Y voy aquí. Bueno, que vuelve a hablar de lo mismo. Dice, reducir el tiempo de la espera añadió un gran valor comercial a las cámaras Polaroid, pues proporcionaban un revelado instantáneo. Creo que tenía 15 años cuando vi la primera cámara Polaroid. Mi tío había viajado a Alemania, trajo una Polaroid XS70 que se cerraba plegándose completamente. Recuerdo que quiso probar la cámara
e improvisó un retrato de grupo entre los que andábamos por su casa. Aquel día mi abuela, mi primo y yo nos colocó en el vestíbulo entre la puerta de entrada y el recibidor chino. Mi abuela en bata de andar por casa, mi primo, que debía tener unos 9 años, con sus rizos rubios que le formaban como una aureola alrededor de la cabeza, y yo sonriendo feliz. El caso es que la instantánea de ese improvisado grupo doméstico comenzó a desvanecerse con el paso del tiempo. Primero mi abuela fue perdiendo nitidez hasta desaparecer por completo, después las facciones de la cara de mi primo comenzaron a hacerse borrosas, los rizos rubios se hicieron blancos y ascendían por la fotografía incomprensiblemente. Mi imagen, aunque había perdido densidad, continuaba sonriendo, ajena a la inquietante desaparición de los miembros de este grupo. Entonces, como todo lo vivo, esta técnica fotográfica soporta mal el paso del tiempo. La instantánea de la Polaroid sabe que el tiempo es fugaz, que pasa y que acaba diluyendo cuerpos y rostros. Y nuestro rostro, mi vida, breves como fotos, es el último título del último libro que publicó el crítico cultural John Berger antes de morir. Ahora pienso que los ensayos de Berger, la vida siempre se desvanece, da igual si escribe sobre las esculturas de Giacometti que sobre un hombre y una mujer bajo un ciruelo. Berger sabe que la vida es fugaz y que al final solo quedarán las experiencias esenciales, el amor, la amistad, el tiempo, las ausencias. Saco del bolsillo la pequeña fotografía del claustro de Santa Sita, la imagen ya ha emergido por completo. Hay cierta epifanía en el revelado de la fotografía analógica que recuerda la fugacidad del tiempo. Sin duda, entender la vida bajo el paradigma de lo fugaz tiene más profundidad de campo filosófico que la vida como un acontecimiento continuo que hay que mostrar al mundo. Bueno, aquí daba un poco el tema que estábamos hablando de cómo la fotografía, el acontecimiento, todo eso. Bueno, podríamos abrir un diálogo y conversar, porque es un tema que tiene tantas derivas. No sé, si alguien quiere hacer una pregunta. Sí. Una pequeña observación. Bueno, felicidades, Cristina. Gracias. Sé que nos vamos a zambullir o a hacer la flanerí rápidamente con este discurso, además, que entre ambas habéis tenido tan seductor, porque nos habéis atrapado con la cadencia al final de tu lectura y además con la profundidad que, en fin, nos has descubierto en pensadoras, en escritoras y en pensadores tan fundamentales que en el siglo XX nos han inspirado tanto. A mí me ha interesado muchísimo en la presentación que habéis hecho pues al unísono, ¿no? Y en este diálogo me ha interesado muchísimo todo, y por eso os felicito, pero dos cosas muchísimo. Lo que Noni anunciaba y hemos visto materializado como una nueva crónica, un nuevo tipo de crónica, y en ese sentido me gustaría vincularlo, tú ya lo has hecho en cierto modo, quizá ir un poquito más allá o tirar de ese hilito en lo sucesivo, que es esa crónica a través de un cuaderno de viajes. Tiene un método, es un método que a veces es más, a lo mejor es más sólido o a veces es más evanescente, pero sí que es muy evocadora y al mismo tiempo tiene una profundidad y un calado filosófico y literario que es de primer orden. Pero me interesa mucho la idea de la nueva crónica que nos planteas a contrapelo, ¿verdad? Y también con un método, que es ese método que tú, a través del cuaderno de viajes, me ha gustado muchísimo, me ha interesado muchísimo cómo lo trabajas, ¿verdad? Seguramente pues en esas 16 estampas, ¿no? En esas 16 capítulos, ¿verdad? Y me gustaría o que siguieses un poquito diciendo algo más sobre el método de la crónica en el cuaderno de viajes, o que a lo mejor en lo sucesivo nos hablases de algún proyecto que tienes en relación a esto, en el escritorio, en los lugares y los no lugares,
con un método de lectura inspirada por todas estas voces y que está dando a luz una crónica a contrapelo de este calado, ¿no? O sea, que te felicito, porque a mí me interesan muchísimo los géneros, como a ti también, como profesora, ¿no? Los géneros nuevos, que mentes abiertas, pues porosas, tremendamente generan, ¿no? En los que, y además, bueno, me han interesado muchísimas cosas que has dicho, con esta visión periférica que es abarcadora de unas realidades que con la visión, yo la verdad en clase también, pues digo que claro, la visión y lo visual está tan presente en Virginia Woolf, que es dominante al 90% quizá, y lo vemos no solamente en los episodios que ocurren y que son más claros, sino también en los otros episodios que son menos claros en su narrativa. Y me ha gustado muchísimo lo que has dicho de la visión, porque me parece que la visión es un sentido realmente que puede ser muy fascista o puede ser realmente una visión periférica en la cual ya esa dominancia o ese dominante visual que todo lo panóptico, a lo panóptico, ¿no? Que todo lo controla versus eso que se filtra a través de esa periferia que tú has anunciado, que da a luz también un método, ¿no? Que es un método de diálogo con otra realidad no tan teledirigida por esa visión que yo llamo a veces fascista, no sé si hay no sé si hay una metodología que se pueda, ojalá hubiese como hay en la sociología, metodología cuantitativa, mientras que se pueda transmitir esto al final, efectivamente es un modo de ver, como es un modo de ver y sí, creo que es un modo de ver. Es un modo de ver también a contrapelo. Sí, bueno, pero que se puede poner en práctica fácilmente. Desde otros ensayos son miradas diferentes, a lo mejor transversales. Otros ensayos que he leído, por ejemplo, hablar del individualismo o poner la mirada en el individualismo como Lucas, como un síntoma, ese individualismo utópico que dice que nos va a salvar a todos solo por el hecho de que creamos en mindfulness o en modos de salvación, ¿no? Que hay miradas ahí que detectan síntomas de las sociedades nuestras y que no son el foco común de los problemas comunes, sino que vienen de la periferia y van detectando los problemas también. Eso creo que a mí por lo menos me resulta lo más interesante para enfocar. Bueno, hay que recordar que tú tienes también un libro de postales, ¿eh? Que eso ¿cómo se llama el título completo de ese librito? Exacto, pero lo piensas como postales, ¿no? Como envíos que haces a lo mejor desde Tres Cantos, ¿no? Eso es muy interesante, la manera en que recorres la ciudad y la atraviesas y a diferentes horas y barrios y todo eso. Sí, es muy curioso porque realmente es una poeta que se maneja por las periferias. Llegó a hablar de la Virgen de Carabanchel, me acuerdo, en un poema, ¿no? Y la de Nuestra Señora de los Prostíbulos. Eso renovó la poesía religiosa española. Peripatético el emparrado, sí, es cierto. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Sí, Teresa. ¿Viajas sola o acompañada? Porque yo creo que eso es un... No, pues he viajado sola, acompañada, bien acompañada, con viajes de placer, o a lo mejor, y muchas veces de culturales, pues que teníamos que salir, estaba ahí en el vicerrectorado de cultura de la universidad y hubo una temporada que viajábamos mucho, o a lo mejor invitaba a alguna universidad, que se dio el caso de Buenos Aires y Santa Fe, pero también por placer también. Creo que es más difícil la integración a los lugares en los que vas, a lo mejor solo, no sé. Por ejemplo, el de Camino de Santiago sí lo hice sola, pero no sé, quizás sea más reflexivo, no te sé decir. Sí, es diferente, es un viaje diferente, es verdad.
Sí, 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 sí. Y nada, un aplauso para la autora.